Shalom hermanos, bienvenidos a un tema una vez más. Hoy con el tema el Shabbat. El Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? ¿Qué dice la Biblia del Shabbat? El Shabbat es una palabra hebrea y significa descanso, significa reposar, descansar. Algunas Biblias dicen, por ejemplo, aquí equivale a sábado. No significa sábado, no significa sábado. Significa Shabbat, que es el séptimo día de la semana hebrea, de 360 días al año. Calendario hebreo, 360 días al año. Los días de la semana son Yom Rishon, el primer día, Yom Rishon. Los días de la semana en hebreo cuentan en números ordinarios, y el primer día, el segundo día, el tercer día, así sucesivamente hasta llegar al séptimo día. Y ellos son Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Reviv, Yom Shamishi, Yom Shlishi y por último Yom Shabbat. Pero a diferencia del Shabbat, no viene siendo un séptimo día, pero no es un número ordinario como séptimo día en sí, sino más bien, esto quiere dejar dicho y se detuvo o detenerse, ahí, reposar, descansar. Entonces, muchos cristianos, las iglesias, el cristianismo, ha cambiado, ha sustituido el Shabbat por el día domingo, por el primer día. Y en toda la Biblia, a lo largo de toda la palabra, es el séptimo día. No es el primer día como muchos se le ha enseñado por muchos años, por muchas décadas, como el primer día, como el día domingo de adoración al Señor. No es ningún primer día, es el séptimo día por todas las generaciones, hasta que el Señor vuelva otra vez a restaurar a su pueblo, nuestro pueblo Israel. Entonces vamos a conocer un poco sobre la etimología de los dos días, tanto del Shabbat como también del día domingo. Para muchas personas, para muchas millones de personas, ellos creen, porque se les ha enseñado que es el primer día, el día de la Biblia, el día de adoración al Señor. No es ningún primer día, no es el domingo, es el séptimo día, el séptimo día. Y tampoco es el sábado. No es el sábado, como algunas iglesias del cristianismo, principalmente los bautistas, o también creo que esta gente que van al séptimo día, y esta gente de este concilio ahora se me fue la palabra, adventistas, los adventistas, ellos son que guardan principalmente el séptimo día dentro del cristianismo. Pero yo soy mesiánico y yo guardo también el séptimo día, o más bien trato de guardarlo, trato de llevarlo. A veces personas me preguntan, ¿tú eres adventista? Y yo les digo, no soy adventista. ¿Por qué? Y me dicen, porque vemos que tú estás guardando el Shabbat, el sábado. Me dicen el sábado. Y yo les digo, no soy adventista. Además, el Shabbat no es para los adventistas, es para el pueblo de Israel. Es para todo aquel que venga al Eterno Todopoderoso Yahweh y tiene que apartar el día del Shabbat, que es el séptimo día. Vamos a ver, por ejemplo, los días en la Biblia van
de tarde a tarde, de tarde a tarde, de puesta del sol a puesta del sol, mientras que los días en el calendario greco-romano, que son de 365 días, los días van de noche a noche, de 12 de la noche a 12 de la noche. Empiezan en oscuridad, terminan en oscuridad, mientras que el ciclo del día en la Biblia empieza con luz y termina en luz, de tarde a tarde, de puesta del sol a puesta del sol. La palabra, por ejemplo, sábado, viene de Saturno, y esos son personas que usan aquí un lenguaje zodiacal, y entonces por eso cuando me preguntan que si guardo el sábado, digo que no, digo que es el séptimo día, porque el sábado me dicen, explícame cómo que el sábado no, y explícame por qué es Shabbat. Entonces empiezo a explicar la raíz del Shabbat a nivel hebreo, y también explico sobre el día Shabbat, mal traducido como sábado, porque sábado viene de Saturno, de las constelaciones, y todo eso viene de mitología grecorromana. Por ejemplo, viene también de una palabra romana que es Saturni Die. Saturni Die es el día de Saturno, el día de Saturno. No es el día de descanso. Sábado no significa descanso, significa el día de Saturno, Saturni Die. Así también, por otro lado, la sustitución que han hecho, que ahora dicen que ya no es el séptimo día, para muchos pastores, para muchos concilios, ellos pusieron que es el primer día. Y el primer día de la semana es el domingo, el domingo. En hebreo, el primer día es Yom Rishon, Yom Rishon. La palabra Rishon viene de una abreviatura en hebreo que quiere dejar dicho Rosh, y Rosh significa cabeza, significa principio, cabeza. Por ejemplo, cada principio de mes se dice Rosh Hodesh, Rosh Hodesh, principio del mes. Cada primer día del mes es un Rosh Hodesh, es la cabeza de ese mes, el principio de ese mes. Entonces, Yom Rishon viene de Rosh, que significa cabeza, significa primero. Pero sin embargo, la palabra domingo viene etimológicamente de uno o varios lenguajes. Por ejemplo, en alemán se dice Sonntag, Sonntag, que significa el día soleado, el día soleado. Y del inglés, por ejemplo, viene del inglés que se escribe Sunday, sun de sol y day de día. Entonces la palabra compuesta dice el día del sol, Sunday. Y esto viene de la mitología griega, que hacían culto al sol los domingos, rendían culto al sol. Los griegos, eso era una fiesta pagana, un día pagano. Entonces, este día está representado por el dios Helio o Helios de la mitología griega, o así no también en otra mitología romana como Solis Invictus, Sol Invictus, el Sol Invictus, que era como el día del sol, el día de la adoración al sol. Es un día pagano, es un día pagano. Entonces, muchos cristianos, porque si digo cristianos se ofenden, entonces ahora yo le digo los hermanos cristianos,
para que no se ofendan, porque de todo se ofenden. La palabra dice, escudriñalo todo, presta atención, porque yo con mi propia palabra no voy a convencer a nadie, pero si usted presta atención y usted investiga, usted puede corroborar lo que yo estoy explicando hoy aquí. Y no se encierre, no se encajone, no me ataque, no me vea como su enemigo, sino que por favor estudie, documéntese, actualícese, investigue, sepa cuáles son las raíces del cristianismo y de dónde viene cada palabra que ustedes usan, porque hay palabras que usan que son paganas y porque no estudian no se dan cuenta. Entonces han estado por muchos años, por muchísimos años, han estado celebrando un día pagano, que pensaron que era el día correcto, pero no es el día correcto. El día correcto es el séptimo día de la semana, no el primer día, el séptimo día de la semana. No es el día de adoración al sol, tampoco es el día de adoración a Saturno, no, sino es el Shabbat, Vamos a ver qué dice el libro de Génesis. Para esto vamos a ver el libro de Génesis, el capítulo 2, versículo 2. Y así está la Biblia llena de múltiples pasajes bíblicos donde habla que es el séptimo día. Es el séptimo día. En Génesis 2:2 dice, y fue en el sexto día que Dios, Yahweh, terminó sus obras que había hecho. Y reposó en el séptimo día de todas sus obras que había hecho. Reposó en el séptimo día de todas sus obras que había hecho. El Señor, cuando dice aquí reposó, no quiere dejar dicho que el Señor se cansó, sino como se detuvo. La palabra original es, en el hebreo, se detuvo. Se detuvo la obra al sexto día, y el séptimo reposó, el séptimo día descansó. Entonces, dice el verso 3, por tanto, Elohim, Yahweh, bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de todas sus obras que Elohim había creado para que existiera. Aleluya. Ahora vamos a ver en Éxodo, capítulo 20. En Éxodo, capítulo 20. Ahí están en los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos también está el día de reposo. En los 10 mandamientos. Mucha gente dice que los mandamientos ya no existen, que los mandamientos ya no, que todo eso pasó. Sin embargo, la Torá es para siempre. La palabra del Señor es para siempre, no ha pasado. Entonces, en Éxodo, capítulo 20, que son los 10 mandamientos, vamos a ver el versículo 8. El verso 8 dice, recuerda, o sea, no te olvides, recuerda el día de reposo, el Shabbat, para que lo santifiques. Recuerda el día de reposo de Shabbat para que lo santifiques. Trabajarás 6 días para hacer toda tu obra, pero el séptimo día es día de Shabbat, es día de reposo para Yahweh tu Elohim.
No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que viva en tus ciudades. Ni el extranjero, ni siquiera el extranjero que vive dentro de ti, en tus ciudades. Entonces vamos a ver ahora el libro de Marcos. Vamos al libro de Marcos. Ahí está bien claro. Bueno, aparte de que en Éxodo capítulo 35 también, verso del 1 al 3. Primero vamos a leer esto. Vamos a recordar esto. Éxodo 35 del 1 al 3 dice: habiendo reunido Moshe a toda la asamblea de los hijos de Israel, aleluya, habiendo reunido Moisés a toda la asamblea de los hijos de Israel, les dijo estas cosas que Yahweh ha ordenado que se hagan. Vamos a ver el verso 2. ¿Qué fue lo que Yahweh, el Dios Altísimo, vamos a ver qué fue lo que ordenó en el verso 2? 6 días trabajarás, pero el séptimo día será Kadosh para ti. Será día de Shabbat, consagrado a Yahweh. A todo aquel que haga algún trabajo en él, se le dará muerte. En el día de reposo, en el día de Shabbat, no encenderán fuego en ninguna de sus habitaciones. O sea, en ese día de Shabbat no se hablan sus propias palabras, no se prende fuego, no se compra ni se vende, no se chismea, muchas cosas que no puedes hacer, Entonces, solamente es para estudiar Torah, para estudiar. Vamos a ver qué dice en Marcos, capítulo 16. Ahí está súper claro. El Señor resucitó un Shabbat. El Señor resucitó en Shabbat. No es como mucha gente han puesto de que resucitó un domingo. El Señor nunca resucitó en ningún domingo. Eso de domingo de Ramos, de Hoshana y domingo de Ramos, eso no existe. Eso es un invento romano. Eso es un invento de la Iglesia Católica, Romana, Apostólica, como dicen ellos. Eso no existe. El Señor resucitó en Shabbat. No resucitó el día del sol. No resucitó un domingo. No resucitó. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a corroborar esto con las Sagradas Escrituras. ¿Será que los cristianos no leen la Biblia? Parece que los cristianos no escudriñan la Biblia o no la entienden, no la leen, no entienden nada de la Biblia, porque no entienden Torah. Si no entienden los mandamientos, porque dicen que los mandamientos que ya no importa, que no son judíos, que no son israelitas y que no le interesan los mandamientos, bueno, entonces no le interesa la palabra de Dios. La palabra del Señor no se puede creer a media, sino que hay que creerla completamente. Vamos a leer un versículo muy mal interpretado. En Marcos 16, 9, este versículo de Marcos 16, 9 es uno de los versículos más mal interpretado por los cristianos y por todo aquel que lea la Biblia que tampoco la entiende. Vamos a ver qué dice. Por la mañana, en el primer día de la semana, en Yom Rishon, mal traducido como domingo dice:
Él resucitó, pero donde dice, y por la mañana, el primer día de la semana, Él resucitó. No, Él dice que en ese día, Él resucitó, punto y seguido, o sea que en ese día había resucitado. No que en ese día resucitó, o sea, sino que ya en ese día, ya había resucitado, o sea, un día antes ya había resucitado. Y primeramente se apareció a Miriam Magdalena, o a Miriam de Magdala, de quien había expulsado 7 espíritus malignos. Este versículo 9, muy mal interpretado, pareciera como que el Señor resucitó en ese día, el primer día de la semana. No, lo que pasa es que está mal traducido, ha sido mal traducido y a la vez muy mal comprendido. La palabra no se puede leer un solo versículo y sacar una conclusión errónea, sino que la palabra se interpreta a sí mismo. Y el que no tiene interpretación, porque no escudriña la Biblia, vea este video y compártalo con todo aquel que también esté confundido. Vamos a leer el capítulo nuevamente de Marcos 16, ahí mismo, Marcos 16, desde el 1 al 11, desde el 1 al 11. Y ahí va a quedar bien claro que el Señor no resucitó el primer día. El Señor resucitó un séptimo día, en Shabbat. El Señor resucitó en Shabbat. Dice así: habiendo pasado el día de reposo, el día de Shabbat, habiendo pasado, o sea, aquí está siendo empleado como que ya pasó el día de Shabbat, ya pasó. Entonces cambia al primer día, al domingo, al primer día, cambia al primer día. Repito desde el principio: habiendo pasado el día de reposo, Miriam de Magdala, o María Magdalena, Miriam, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Y por la mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro al salir el sol. Eso es otro día. Recuerde que en el verso 1 ya el día de reposo pasó. Entonces aquí está hablando, y por la mañana del primer día, o sea, al segundo día, ya después que se había puesto el Shabbat, dice, y vinieron al sepulcro a ungirlo, o sea, fueron a ungir el cuerpo, y se decían entre ellas: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando vieron, notaron que la piedra había sido removida, aunque era muy grande. Y al entrar al sepulcro vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca, y se escucharon estupefactas. Pero él les dijo: no tengan miedo. Ustedes buscan a Yeshua de Nazaret. El que fue crucificado ha resucitado. El que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Miren el sitio donde lo pusieron. Vayan y digan a sus discípulos y a Kefas: he aquí, él va antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán. Y allí, así como les dijo, y al escucharlo,
ellas salieron huyendo del sepulcro porque les había entrado asombro y temor. A nadie le dijeron nada porque tenían miedo. Por la mañana, en el primer día de la semana, él ya había resucitado, él resucitó, pero era que ya había resucitado un día antes. Como dice el verso 1, y primeramente se apareció a Miriam de Magdala, de quien había expulsado 7 demonios malignos, 7 espíritus malignos. Entonces ella fue y lo comunicó a los que habían estado con él, quienes se encontraban tristes, llorando. Los talmidín estaban tristes, llorando. Las mujeres vinieron a ellos. Cuando escucharon que ellas decían, Él estaba vivo, y que se les había aparecido, ellos no le creyeron. Lo mismo como las personas no creen que Él resucitó en Shabbat y no creen tampoco nada de lo que uno dice. Así mismo hicieron los discípulos, ellos no creyeron lo que estas mujeres le habían dicho, que ya Él había resucitado. Después de estas cosas, se apareció en otra forma a 2 de ellos, mientras caminaban hacia una aldea. Y ellos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. O sea, ya Él había resucitado. Ellas van al otro día y no lo encontraron porque ya había resucitado un día antes, como dice el verso 1, como dice el 16 verso 1, habiendo pasado el día de reposo, ellas fueron a prepararse para comprar especias aromáticas. O sea, ellas no podían comprar en el día de Shabbat. O sea, ya compraron, habiendo pasado el día de Shabbat, compraron para ir, cuando pasara Shabbat, para ir el primer día, y no lo encontraron. ¿Por qué? Porque ya había resucitado en Shabbat. Por eso no lo encontraron. Por eso Él vive. Ellas fueron a comunicar que ya la tumba está vacía, que Él vive. Con razón no lo encontraron. Vamos a ver en Juan capítulo 20, verso 19. Juan capítulo 20, verso 19 dice: al llegar la tarde de ese primer día de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se hallaban los discípulos, por miedo a los yaudí, llegó Yeshua poniéndose en medio de ellos, les dijo: Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. O sea, ya para la tarde del domingo, para esa tarde, el Señor se le apareció a ellos y le dijo: Shalom a ustedes, tengan paz, tengan shalom, shalom. El Señor se le apareció un día después a los discípulos. Vamos a ver ahora en Hechos, capítulo 15, verso 21. Dice: porque desde las primeras generaciones Moshe ha tenido predicadores en cada ciudad y tiene quienes lo lean cada día de Shabbat en la sinagoga. O sea, la Torá enseña de que en cada día de Shabbat Moisés tiene a quienes lo lean, predicadores, maestros, que cada Shabbat, que es lo que hacemos nosotros aquí, se estudie la palabra del Señor, se lea la palabra del Señor.
Y es lo que hacemos nosotros los mesiánicos. Por ejemplo, cada Shabbat tenemos una serie que leemos toda la Torá, y esto se le llama parashat semanal, una parashat semanal. Es una porción de la Torá que se lee a lo largo de los 360 días hebreos, y de esa manera entonces nosotros leemos toda la Torá, que ha sido traducida como los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, o la ley de Moisés, que tampoco es de Moisés, sino es una ley que viene del cielo, de lo alto, de Yahweh, para el pueblo de Israel. Pero siempre el Shabbat ha existido. Desde Adán hasta nuestros días, el Shabbat ha existido. Pablo subía a Jerusalén a enseñar en día de Shabbat y persuadía a judíos y a griegos, y estaba con ellos, y se quedó por 3 semanas más, y ellos persistían que se quedara con ellos para que les enseñara en día de Shabbat. Y a lo largo de toda la Biblia hay muchos versículos que hablan del Shabbat, porque el Shabbat es el día de adoración al Señor. El Shabbat no es el domingo, sino es el Shabbat. El Señor lo adoraba en Shabbat. El Señor iba a la iglesia, a la congregación, en Shabbat. No iba el primer día, no se reunían el primer día. Se podían reunir después del Shabbat para hablar temas, para reunirse, ya sea por miedo, como lo vimos en las Escrituras, pero el día del Señor no es ni el sábado ni tampoco el domingo. El día del Señor es el Shabbat, el Shabbat. El Señor hacía muchos milagros y lo hacía precisamente en día de Shabbat. El Señor lo hacía en día de Shabbat. Entonces los fariseos y algunas otras sectas que pertenecían al poder de la religión lo querían apedrear, lo querían destruir, porque él sanaba en Shabbat. Había una mujer con 18 años que no servía para nada, postrada, encorvada, y él la sanó. Él sanó, él le dijo a otra de que tenía demonios también, y él le dijo: esta mujer es hija de Abraham. Y la ley de Moisés dice que cada Shabbat era para glorificar al Señor, y ustedes están circuncidando a sus hijos en Shabbat. Ustedes también estaban quebrantando el día de Shabbat. Entonces, cuando el Señor viene en Shabbat, liberó a mucha gente, sanó a muchos enfermos, y el Señor le dijo: el Hijo del Hombre es el dueño del Shabbat, no el Shabbat no tiene potestad sobre el Hijo del Hombre.